Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Carmen Gloria Silva, economista de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas. En nombre de Banco Santander les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a todos por su tiempo. Hoy presentaremos el informe Panorama Económico Mensual correspondiente al mes de abril de 2022, elaborado por el equipo de estudios de Banco Santander. En esta ocasión, el economista jefe Claudio Soto analizará el escenario local y sus próximos desafíos, en medio de un contexto de rápida desaceleración económica, elevada inflación y un entorno externo altamente volátil. En caso de tener preguntas, por favor escribirlas en el chat y se responderán una vez terminada la exposición. Muchas gracias por su comprensión. Los dejo con Claudio. Buenos días. Buenos días, es un gusto para mí estar hoy día presente en esta charla, donde abordaremos varios temas. Lo cierto es que la situación económica y política, tanto en Chile como en el mundo, es bien álgida. Están ocurriendo muchos fenómenos en muchas partes del mundo que condicionan el desarrollo de nuestra economía en particular y de las variables financieras en particular. Déjenme partir por la situación internacional, que en el último mes ha estado marcado por tres grandes fenómenos. Lo primero es la situación de la guerra en Ucrania, de lo cual me explayaré en breve. Lo segundo es lo que ha estado pasando con el COVID, donde si bien en el mundo en general da la sensación que estamos en una fase de retroceso, con un descenso muy significativo de los contagios, lo cierto es que en China han aparecido nuevos brotes que han incidido de manera muy importante en el funcionamiento de esa economía y que amenazan con tener repercusiones a nivel global. Y sin duda uno de los temas más importantes en el mundo es lo que está ocurriendo con la inflación. Este es un fenómeno ciertamente global, con diferencias entre economías. Ya me referiré a lo que ha sucedido en Chile y al impacto de los retiros de fondos de pensiones del año pasado, como esto también incidió en la inflación. Pero lo cierto es que hoy día estamos ante una ola inflacionaria inédita. En muchas décadas no habíamos tenido una inflación tan alta y esto está implicando respuestas de política por parte de los principales bancos centrales del mundo. Para partir, déjenme esbozar simplemente lo que ha estado ocurriendo en Ucrania, que es un foco noticioso muy importante. La situación hace un mes atrás era del inicio de la invasión, o un poco andar de la invasión de Rusia, que había atacado a Ucrania por varios flancos, desde el norte, desde el este y desde el sur. Habían logrado avances importantes en el territorio. Y hace un mes aproximadamente, un mes y medio atrás, los ataques se empezaron a concentrar en Kiev. Kiev, la capital, que está en la parte central hacia el norte de Ucrania, soportó los ataques de manera bastante intensa, bombardeos y muchas peleas en los suburbios de Kiev. Pero finalmente el ejército ruso no tuvo la capacidad de tomar la capital y de avanzar con lo que probablemente era el primer objetivo del gobierno ruso, que era un cambio de régimen en Ucrania. Ese objetivo no se logró, tampoco se logró el objetivo de desmoralizar a la población a partir de bombardeos masivos que se produjeron a mitad de marzo. Y el ejército ruso y el gobierno ruso, por lo tanto, cambiaron de estrategia. Y hoy día estamos entrando en una nueva fase donde primero que nada el ejército ruso se ha replegado de las áreas en torno a Kiev hacia territorio ruso para reabastecerse y reorganizarse. Y luego, a partir de hoy, justamente, lo que tenemos es un ataque coordinado desde varios frentes hacia la parte este de Ucrania, la región del Donbass. La región del Donbass es la región que ha estado bajo conflicto desde el año 2014. Los separatistas prorrusos tomaron parte de esta región, apoyados por Rusia, y hoy día el objetivo del gobierno de Putin aparentemente es
controlar definitivamente esa región y, al igual como ocurrió con Crimea, eventualmente anexarla a Rusia. Esta pelea va a ser muy intensa. Hoy día justamente se ha producido el inicio de los combates acá. Es una franja de territorio muy extensa, son alrededor de 500 kilómetros de extensión donde se va a producir el frente de combate. Es una guerra con características distintas a las que vimos en la primera etapa. En la primera etapa hubo mucho combate en las ciudades o en suburbios de ciudades, mucha guerra urbana. Hoy día lo que vamos a ver es una guerra de estilo más tradicional, con batallas en campos abiertos, con mucho despliegue de armamento más convencional. Así que se espera que esto sea muy intenso y no es claro cuánto esto puede durar y cuál va a ser la solución final de esto y cómo el conflicto va a ir cerrándose. Lo que sí sabemos es que ha habido una serie de rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar alguna suerte de alto al fuego. Eso hoy día se ve muy lejano. Y eso es lo que ha estado de alguna manera condicionando los mercados. Como podemos ver ahí, las bolsas internacionales han estado sufriendo las consecuencias de la guerra. Las bolsas empezaron a caer desde comienzo de año. Desde comienzo de año, desde enero, se percibía que había esta disposición del gobierno ruso de atacar Ucrania. Hubo muchos reportes a comienzos de enero que hablaban de esto y es en ese momento en que los precios de las bolsas empezaron a corregirse. Vimos caídas bastante importantes y luego hemos tenido cierta volatilidad. Ha habido momentos en que las bolsas se han recuperado, que ha sido justamente cuando se han iniciado algunas rondas de conversaciones donde se ha puesto la expectativa de que pueda haber algún tipo de resolución. Hoy por hoy eso no está sobre la mesa, es muy difícil pensar que pueda haber algún tipo de solución al conflicto de manera pronta. Lo que vamos a ver es esta guerra a mayor escala en la región del Donbass, donde Rusia buscaría entonces completar un objetivo secundario, no era el objetivo principal en su caso, pero el objetivo secundario en el caso de ellos es por lo menos tomar control de esa parte de Ucrania y declarar victoria a partir de ese punto. Es llamativo dentro de lo que ha pasado con las bolsas mundiales, lo que está sucediendo con las bolsas latinoamericanas, que en general han tendido a mejorar. Ahí vemos la línea amarilla abajo, cómo a partir del conflicto las bolsas en Latinoamérica han subido. Y eso se debe principalmente al impacto del alza de los precios de las materias primas. Latinoamérica es un continente que exporta materias primas. Varios países de la región exportan petróleo, México, Colombia, Ecuador. Brasil también es un productor importante y por lo tanto se han visto beneficiadas, entre comillas, de las alzas de los precios de las materias primas y en particular del petróleo. En el margen, sin embargo, vemos retrocesos también en las bolsas de la región. Eso está ocurriendo a nivel global, porque aquí se están combinando no solo los efectos de la guerra, sino los impactos de las condiciones financieras más estrechas que se están empezando a vislumbrar y de lo que voy a comentar en un momento. La OCDE ha empezado a cuantificar algunos de los impactos que puede tener el conflicto y uno de ellos es en el precio de las materias primas y en particular de los granos. Como sabemos, Rusia y Ucrania son dos de los principales productores y exportadores mundiales de grano. Ya se han visto resentidas las exportaciones globales de grano y en base a algunos escenarios uno puede pensar que habrá un descenso en el año en su conjunto de alrededor de 10% en la oferta global o en las exportaciones globales de trigo, maíz y otros cereales. Y esto va a tener un impacto en los precios que ya lo estamos viviendo, que podría ser incluso más intenso de prolongarse el conflicto. Eso todavía no lo sabemos. Como no sabemos la extensión del conflicto, no sabemos cuánto más se pueden resentir las exportaciones y por lo tanto cuánto más pueden subir los precios. Pero lo cierto es que vamos a tener en general alzas respecto del año pasado muy significativas, que pueden ser bastante intensas si es que se da el escenario pesimista que plantea la OCDE, por ejemplo, con caídas en las exportaciones del trigo de más del 10%. Eso ocurriría si es que el conflicto se prolonga por un tiempo más prolongado, pero como les comento, hasta ahora tenemos mucha incertidumbre sobre la resolución de este conflicto. El otro precio de materia prima muy importante que ha tenido un impacto es el precio del petróleo. A diferencia de los granos,
el alza del precio del petróleo no se debe a disrupciones físicas en la producción y en las cadenas de logística, de transporte, que sí ha ocurrido en Ucrania, donde los puertos han estado bloqueados y no se ha podido exportar los granos. En el caso del petróleo, esto más bien obedece a las tensiones geopolíticas que se han generado en torno a la guerra. Rusia es un productor muy importante de petróleo, sigue abasteciendo a una serie de países, pero ya una serie de países occidentales, a partir de las sanciones que se le han impuesto a Rusia, amenazan con cortar las importaciones desde ese país o reducirlas de manera muy importante. Esto es un foco de conflicto importante en los últimos días. Rusia, en el caso del gas, que es otro producto que Rusia exporta de manera muy significativa, sobre todo hacia Europa, ha pedido que los contratos nuevos que se firmen se paguen en rublos, lo cual implicaría en la práctica desconocer los contratos y dificultaría mucho que los países europeos puedan seguir comerciando con Rusia. Estados Unidos está empujando por nuevas sanciones que apuntan justamente a dejar de comprar tanto petróleo como gas a Rusia. Eso todavía no se materializa. Europa depende mucho de la energía que se importa desde Rusia y por lo tanto la voluntad política todavía no está ahí para escalar las sanciones a ese nivel, por cuanto implicaría también un efecto interno hacia los países europeos aún más significativo de lo que ya están sufriendo. El precio del cobre también ha subido en el contexto de la guerra, pero aquí se están combinando no solo efectos de oferta por lo que ocurre en el conflicto, ninguno de los países involucrados es un gran productor. Rusia es un gran productor de cobre refinado, pero no un gran productor de cobre concentrado de la materia bruta, sino que más bien Rusia lo que hace es refinar cobre y es un importante país donde se refina cobre. Pero en general lo que vemos, esta alza del precio del cobre, combina factores tanto de demanda global como de oferta que están ajenos al conflicto. Y en particular acá nos referimos a lo que ha ocurrido en países como Chile y como Perú. En el caso de Chile, la producción minera ha estado bastante estancada en los últimos meses por factores técnicos vinculados al acceso al agua. La sequía, dentro de los múltiples efectos que está teniendo en el país, está incidiendo en la producción minera. Y en el caso del Perú, la conflictividad social que se ha generado en torno a grandes yacimientos ha afectado también la producción. Hoy día se anuncia una paralización de uno de los grandes yacimientos que existe en Perú, que abastece el 2% de la producción mundial. Eso también va a restar la oferta de cobre y eso es una de las razones que ha estado impulsando al alza el precio. Y a esto se agrega el hecho de que estamos en una fase de transición hacia una economía global más verde, donde se requiere mucho cobre para redesplegar las redes de suministro eléctrico que se basen en las nuevas tecnologías verdes, y eso es algo que va a requerir mucha inversión y donde se va a demandar mucho cobre. Ese cambio estructural de la economía global es algo que ya está ocurriendo y es algo que va a sostener la demanda de cobre también elevada por mucho tiempo. El impacto de la guerra ya se está reflejando en las estimaciones de crecimiento para el año. El último reporte de la OCDE corrige a la baja sus proyecciones de crecimiento para el mundo en 1%, con un mayor impacto en los países de la zona euro, en menor medida Estados Unidos también, pero estamos hablando de correcciones muy significativas en las perspectivas de crecimiento para este año, solamente relacionados al conflicto en Ucrania. Esta semana el Banco Mundial entregó también un adelanto de su informe semestral, donde ellos también corrigen las proyecciones de crecimiento en aproximadamente 1 punto porcentual para este año. Y próximamente conoceremos el reporte del Fondo Monetario, donde también se espera una disminución significativa en las perspectivas de crecimiento. El segundo elemento que ha estado dominando la agenda global es la situación del COVID. En el mundo en general tenemos un retroceso en los contagios. Ha habido, a pesar de nuevos episodios puntuales en algunos países relacionados con algunas subvariantes de la variante Omicron, lo cierto es que en general se ve una situación bastante más favorable. Casi todos los países han ido relajando las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento social, se ha relajado el uso de mascarillas también en una serie de partes.
y en general se ve un panorama más benigno en los próximos meses. Sin embargo, lo que ha ocurrido en China con este importante rebrote de contagio pone una nota de cautela. Como podemos ver en esta gráfica, los contagios en China han subido muy fuerte, pero siguen siendo muy pocos en relación con la población de ese país. Estamos hablando de 30.000 contagios diarios aproximadamente para una población de más de 1.000 millones de personas. Por lo tanto, en términos de la tasa de contagio, esto es un número bastante pequeño. Aún así, la estrategia de China desde el inicio de la pandemia ha sido tratar de evitar a toda costa que haya contagios. Por lo tanto, la respuesta ante cualquier brote son cuarentenas muy significativas, muy drásticas, y eso es lo que estamos viendo hoy día en la ciudad de Shanghái. Shanghái es una de las principales ciudades de ese país, es una ciudad portuaria donde se embarca gran parte de la producción manufacturera de China. Por lo tanto, esto está teniendo repercusiones a nivel global. También dentro de China ya hemos visto algunos impactos de las medidas de confinamiento. El PIB del primer trimestre resultó algo mayor del que se esperaba, pero si uno ve la composición del PIB, vemos que el comercio se deterioró bastante, eso lo vemos en la gráfica de la izquierda, y si uno ve algunos indicadores adelantados de actividad de marzo, que son estos PMI, que son encuestas que se hacen a gerentes de empresas, lo cierto es que la mayoría de los indicadores están bajo el pivote de 50. El pivote de 50 es una situación de neutralidad, por lo tanto, bajo 50, lo que tenemos acá es una percepción de desaceleración de la economía de cara al segundo trimestre. Entonces, es probable que durante el segundo trimestre veamos una desaceleración bastante más significativa de China, producto principalmente de estas cuarentenas que se están imponiendo en las ciudades donde hemos tenido brotes de COVID. En respuesta a ello, el gobierno chino ayer anunció, el Banco Central de China ayer anunció medidas monetarias, redujo lo que se conoce como el encaje, que es la cantidad de dinero que tienen que tener los bancos en sus bodegas, en sus reservas. Eso como medida para tratar de estimular la liquidez en ese país y tratar de contener los impactos económicos de los confinamientos. Pero al final del día lo que domina acá son justamente los confinamientos y por lo tanto, en la medida que estos se mantengan, vamos a ver una situación de desaceleración relevante de este país. Y también hay temor de que estas medidas de confinamiento puedan tener repercusiones más globales en las cadenas logísticas. Lo que vimos el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, fue una economía mundial recuperándose, pero con una oferta global todavía muy desadaptada a el impulso que estaba teniendo la demanda. Y eso porque las cadenas globales de valor se vieron muy afectadas durante la pandemia. Esto lo vimos, entre otras cosas, en las cadenas logísticas de transporte, donde los embotellamientos que había en las ciudades portuarias chinas generaron alzas muy significativas de los costos de los fletes. Eso se tendió a revertir desde fines del año pasado. En la gráfica de la derecha podemos ver varios indicadores que muestran el costo de los fletes marítimos y ahí se ve cómo desde comienzos de año ha habido una cierta tendencia a la baja. Todavía estamos hablando de niveles muy altos desde una perspectiva histórica, pero sí con una cierta tendencia a la baja. Sin embargo, los confinamientos y el embotellamiento que se produjo en el puerto de Shanghái genera preocupación, levanta luces de alerta de que pudiésemos tener nuevamente situaciones de disrupciones en las cadenas logísticas globales con impacto en los costos de los fletes y con una oferta global más apretada nuevamente en una fase de recuperación donde se amenaza justamente al alza los precios. El tercer factor, yendo al tema de los precios, que ha estado afectando la economía global, es la inflación. Estamos con una situación inédita, no vista en varias décadas. En el caso de Estados Unidos, el IPC de marzo llegó hasta un 8,5%, la variación año contra año. Esta es la cifra más alta desde fines de los 70, comienzos de los años 80 del siglo pasado. En el caso de Europa también estamos hablando de los registros inflacionarios más altos vistos desde que el euro existe, desde que existe la zona monetaria común. Entonces estamos hablando en general de registros inflacionarios históricos en gran parte de los países, sobre todo los países más avanzados.
¿Por qué tenemos este brote inflacionario? Bueno, por una combinación de una oferta más estrecha, por las disrupciones de las cadenas globales de valor, como mencionaba anteriormente, junto con una recuperación muy rápida de la demanda en estos países. Estos países son los primeros países en ir dejando atrás las restricciones sanitarias. También en los países avanzados, Estados Unidos y Europa, son las economías que inyectaron mayor liquidez en respuesta al COVID. Hubo políticas fiscales muy expansivas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, Europa también a través de las políticas del Banco Central. Entonces tenemos una combinación de fuertes impulsos a la demanda con una oferta muy restringida, a lo que se agregó hacia fines del año pasado la situación del precio del petróleo. El precio del petróleo empezó a subir antes de la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, reflejó más bien las políticas de la OPEP de mantener una oferta relativamente contenida, y eso hizo que el precio del petróleo subiera con fuerza y alimentara las presiones inflacionarias que se venían incubando desde antes. En lo más reciente, a estas presiones inflacionarias que vienen de los efectos rezagados de la pandemia y las políticas de la OPEP, hay que agregar el impacto que está teniendo la guerra. Esto todavía no se ve completamente reflejado en los índices de precios. Recordemos que la invasión comenzó a fines de febrero y durante marzo empezamos a ver los primeros efectos de los precios de las materias primas a nivel global, pero eso todavía no se ve completamente reflejado en las inflaciones locales, y por lo tanto lo que está ocurriendo con la guerra lo que hace es agregar aún más presiones a esta inflación que está en una fase ascendente a nivel global en general. En respuesta a lo anterior, los bancos centrales han empezado a cambiar su política monetaria. Varios bancos avanzados, de países avanzados como Reino Unido, Canadá, han elevado sus tasas de política monetaria. Pero aquí lo que más destaca es la situación de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed inició el proceso de alzas de tasa en marzo, en la reunión de marzo, con un aumento de 25 puntos base. Pero lo más destacado es el cambio de su comunicación hacia el mercado. En diciembre, ellos proyectaban que durante este año su tasa de política monetaria iba a llegar hasta 0,75 aproximadamente. Vale decir, dos subidas muy tímidas de 25 puntos base durante el año. Esa era la visión que ellos estaban transmitiendo en diciembre de este año. Sin embargo, en la última comunicación, en la reunión de marzo, ellos cambiaron radicalmente su visión sobre lo que iba a ocurrir con la tasa de política monetaria, e informaron que se iba a aproximar al 2% hacia el término de este año. Vale decir, una seguidilla de subidas donde no solamente va a haber subidas de 25 puntos base, sino que además va a haber por lo menos 2, quizás 3 subidas de 50 puntos base para cerrar el año con una tasa cercana al 2%, bastante más alta de la que se esperaba en diciembre. Del mismo modo, para el próximo año, la propia Fed proyecta que su tasa va a superar con largueza el 2%. Durante esta semana, uno de los miembros del Consejo declaró que incluso podían ir más rápido con subidas de 75 puntos base durante este año para ubicar la tasa incluso bastante por sobre el 2% ya este año, ante los temores por lo que está ocurriendo con la inflación en ese país y a nivel global. Junto con subir la tasa de interés, la Fed va a empezar a reducir su hoja de balance. Recordemos que, entre otras cosas, la Fed, como parte de sus políticas de estímulo para evitar una desaceleración mayor de la actividad, inyectó mucha liquidez a través de una expansión de su hoja de balance, y lo que va a empezar a ocurrir a partir de junio aproximadamente es que se va a producir una reducción. Van a empezar a dejar de comprar papeles y empezar a recomprar papeles, y eso va a empezar a tener un efecto también probablemente en algunos de los precios de activos, sobre todo en las tasas de interés de más largo plazo. Así que aquí lo que tenemos es un cuadro de estrechamiento de las condiciones financieras globales, impulsado por este brote inflacionario. Y por último, lo que ha ocurrido con las tasas de interés, donde las tasas de interés de muy corto plazo se han elevado de manera muy sustantiva, las tasas de interés de largo plazo también han subido de manera importante, pero no tanto como las tasas de corto plazo. Y lo que se ha producido acá es un aplanamiento de la curva, lo que se llama un aplanamiento de la curva, y estamos a puertas de que se produzca una inversión de la curva. ¿Qué significa una inversión de la curva? Significa que las tasas de
corto y mediano plazo son más altas que las tasas de largo plazo. Y cada vez que eso ha ocurrido en la historia reciente de Estados Unidos, cada vez que se ha producido una inversión de la curva, donde las tasas cortas son mayores que las tasas de largo plazo, lo que ha venido a continuación es una recesión. Y hoy día se empieza a discutir en los mercados y por parte de distintos analistas si es que estamos a puertas o no de que se produzca primero la inversión de la curva y segundo de que se pueda producir una recesión en ese país. Esto, dada la evolución de lo que pasa con la guerra, donde se produce un debilitamiento de la economía global, sumado a esta fuerte respuesta que podría tener la Fed para tratar de contener las presiones inflacionarias, es probable que genere las condiciones para una recesión en Estados Unidos de aquí a algunos trimestres más. Esto es uno de los factores de riesgo, pero es algo que es necesario tener en cuenta. Yendo ahora a lo que está ocurriendo con nuestro país, bueno, la noticia más importante, creo yo, del día es lo que pasó anoche, a medianoche, con las votaciones por los proyectos de retiro de fondos de pensiones. Hubo dos proyectos que se pusieron en tabla ayer en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara. Uno era la moción parlamentaria, que refundía varias mociones parlamentarias, que lo que buscaban era un nuevo retiro de características similares al tercer retiro del año pasado, donde la gente puede sacar un 10% con topes de 150 UF en la parte alta y un mínimo de 35 UF en la parte baja. Esta moción fue impulsada por parlamentarios que no son de oposición, formalmente son más bien parlamentarios más cercanos al gobierno quizás, y fue tomando fuerza. En algún momento la Cámara discutió la admisibilidad y la admisibilidad logró un respaldo muy mayoritario. En respuesta a eso, sabemos que el gobierno ingresó un proyecto propio, el proyecto del Ejecutivo, que permite un retiro, pero el retiro se focaliza y se orienta a el pago de deudas y al uso de los recursos para ahorro para la vivienda. Es un proyecto, por lo tanto, era un proyecto bastante más acotado, restringido, donde se orientaba el uso de los recursos hacia, como les comento, el pago de deudas. Como podemos ver ahí, ambos proyectos fueron rechazados. La moción parlamentaria, que requería un quórum de 93 votos, solo tuvo 70 votos a favor, hubo 70 votos en contra y hubo 12 abstenciones. Si uno ve, los votos a favor estuvieron en general en partidos de centro izquierda y de la centro derecha. Tenemos parlamentarios de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana y del PPD y el Partido Radical fueron los parlamentarios, y el Partido de la Gente fueron los parlamentarios que apoyaron este proyecto, y el rechazo vino de los partidos oficialistas, del Frente Amplio, del Partido Comunista y de parlamentarios de derecha y de centro derecha, el Partido Republicano y una parte importante de la UDI rechazaron este proyecto, y eso evitó que pudiera seguir avanzando. En el caso del proyecto de ley del Ejecutivo, la votación estuvo más bien inclinada en los ejes más tradicionales. Tenemos que los partidos de gobierno tendieron a apoyar este proyecto, mientras que los partidos de oposición lo rechazaron. Aquí es interesante ver la votación de la Democracia Cristiana, que también rechazó este proyecto, y eso hizo que solamente hubiera 68 votos a favor, por ser un proyecto de ley que afectaba un decreto ley, no era una reforma constitucional, sino que era un proyecto de ley simple. Se requería un quórum de 78 votos y hubo 10 votos menos, por lo tanto este proyecto no avanzó. Hay mucha gente que tiene la duda sobre qué va a ocurrir ahora con los retiros, porque sabemos que durante la tramitación se ingresaron nuevas mociones para un llamado, entre comillas, sexto retiro. En principio, por lo que establece la Constitución, no podría haber en la Cámara ninguna discusión de un nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones hasta un año más. La Constitución impide que se pueda discutir un proyecto con ideas matrices similares a uno que se rechazó en la sala. Por lo tanto, este proyecto que ha sido recientemente ayer rechazado en la sala, el de retiro, ambos proyectos, no podrían verse en la Cámara de Diputados, sino que hasta en un año más. Por lo tanto, esto eventualmente cerraría por lo menos por un año todas estas discusiones sobre retiro de fondos de pensiones, que lo cierto es que han generado
mucha volatilidad en los mercados y han tenido impactos adversos en los precios de los activos a nivel local. Esto, bueno, no va a ocurrir, no vamos a tener un retiro por lo menos por un buen tiempo, pero sí es importante destacar cómo el proyecto del Ejecutivo implicaba un uso de recursos bastante menor que el proyecto del quinto retiro de la moción parlamentaria. Ahí podemos ver cómo los distintos retiros previos han ido generando salidas de recursos desde los fondos de pensiones. En el caso del primer retiro, 7,8 puntos del PIB que se podían retirar se retiraron. En el caso del segundo retiro, 6,7 puntos del PIB que se podían retirar se retiraron. Y en el caso del tercer retiro, donde la ventana todavía está abierta, faltan todavía unos meses para que se cierre la ventana para este tercer retiro, se podían retirar 6,7 puntos de PIB y hasta ahora se han retirado aproximadamente 6 puntos de PIB. Son recursos muy cuantiosos que han salido y que se han inyectado como liquidez a la economía y que son uno de los factores que ha impulsado la demanda interna, y detrás de ese impulso de la demanda interna, en un contexto de una oferta global restringida, se han producido las presiones inflacionarias que estamos viendo en el país. El proyecto del quinto retiro de la moción parlamentaria, que se rechazó anoche, tenía también un potencial de retiro de aproximadamente 6,8 puntos del PIB. Y en el caso del proyecto del Ejecutivo era un monto bastante más bajo, 1,2 puntos de PIB, que seguía siendo un monto relevante. Allí el Ministerio de Hacienda había insistido que su proyecto no generaba presiones inflacionarias, pero lo cierto es que el dinero es fungible. Mucha gente que al pagar o prepagar una deuda podía acceder a nuevo financiamiento, podía liberar recursos que ya tenía destinados a pagar deuda o podía acceder a nuevo financiamiento, lo cual de todas maneras hubiera entregado mayor liquidez y podría haber presionado la demanda, bastante menos que un retiro como los tradicionales, pero aún así hubiera significado un impulso adicional a la demanda y por lo tanto a las presiones inflacionarias que la economía ya viene enfrentando. De los recursos que hoy día hay disponibles, es importante destacar que una gran fracción de las personas no habrían podido hacer uso de ellos. Un 15% de los afiliados no tienen recursos en sus cuentas y por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de recurso que provenga de retiros de fondos de pensiones. Y aproximadamente un 30% adicional no tenía los recursos para sacar ni siquiera el mínimo de las 35 UF, estamos hablando de 1 millón de pesos, era gente que iba a sacar menos de 1 millón de pesos, iba a sacar completamente sus ahorros y aún así no iba a lograr llegar al mínimo que permitía la ley. Así que esto también lo enfatizó bastante el gobierno, en el sentido que no era un proyecto de ley que apuntara a una política muy masiva, sino que era una política donde casi la mitad de las personas no podían acceder a la liquidez que se estaba prometiendo. Bueno, la economía local ha entrado en una fase de desaceleración que era esperable. Ha ocurrido quizás algo antes de lo que se pensaba, pero ya lo estamos visualizando. Los dos últimos IMASEC han tenido, los tres últimos IMASEC han tenido variaciones ya sea nulas o negativas, vale decir, desde fines del año pasado hasta el último dato que conocimos de febrero. Lo que tenemos ahí es un descenso en el nivel de actividad. Si uno lo ve sectorialmente, esto está muy explicado por lo que está pasando con el sector comercio, que llegó a estar en niveles muy elevados durante a mediados del año pasado, justamente cuando se aprobó el tercer retiro de fondos de pensiones, pero ha venido retrocediendo y eso es algo que de alguna manera se esperaba que ocurriera. No eran sostenibles los niveles de actividad a ese punto y por lo tanto es algo que tenía que retroceder. Pero en general lo que hemos visto en el margen es que casi todos los sectores económicos ya están en una fase de retroceso. Ahora, esto es algo que se esperaba que ocurriera y además era algo que era necesario que ocurriera, porque la economía cerró el año pasado sobrecalentada, cerró operando sobre su tendencia. Eso generó presiones inflacionarias y para poder restablecer los equilibrios macroeconómicos, para que la inflación descienda y las tasas de interés también puedan descender, es necesario que la economía vuelva a niveles de tendencia. Y eso requiere necesariamente que tengamos este proceso de desaceleración, que lo vamos a vivir de manera más intensa en la segunda parte del año. Acá se van a estar conjugando no solamente
el ajuste propio de la economía local por las políticas macroeconómicas del Banco Central y del gobierno, sino que además se va a agregar a esto todo lo que es la incertidumbre local por el proceso político interno y el efecto de la guerra a nivel global con la desaceleración mundial de la actividad y con los efectos en los precios de las materias primas. Para el año nosotros mantenemos nuestra estimación de crecimiento de en torno a 1,5%. Ha habido algunas noticias que apuntan a una leve corrección al alza para nuestra proyección de crecimiento. Hemos visto algunos datos en marzo que muestran que la actividad, por lo menos en ese mes, va a ser bastante más intensa o más dinámica de lo que se pensaba que podía ocurrir. Pero por otro lado tenemos los efectos, como les digo, de la guerra que se ha seguido intensificando y que van a tener algún impacto de manera más clara en la segunda parte de este año. El año 2023, conforme la economía efectivamente logra este ajuste, logra volver a alinearse con su tendencia, vemos un descenso de la inflación y vemos que el Banco Central relaja nuevamente su política monetaria, la economía podría empezar a retomar una senda de crecimiento más sostenible. Con todo, estamos hablando de cifras de crecimiento en torno al 1%. El tipo de cambio ha sido sujeto de elevada volatilidad en las últimas semanas, en los últimos meses. El tipo de cambio, la paridad peso-dólar, alcanzó su nivel más alto hacia fines del año pasado, justo cuando se discutía la posibilidad de un cuarto retiro y en el contexto del proceso electoral que vivimos en la última parte del año pasado. Pero de ahí en adelante hubo una tendencia a la apreciación de la moneda, como podemos ver en la línea roja, explicado en parte importante por los movimientos fundamentales. La apreciación acá se explica, por un lado, por los elevados precios del cobre que hemos visto en los últimos meses, pero también de manera importante por la subida de las tasas de interés, sobre todo las acciones del Banco Central, que al subir la tasa de interés en Chile hacen más atractivas las inversiones en el país y permiten que los capitales vuelvan. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto nuevamente una depreciación de la moneda. Esto va más allá de las variables fundamentales. La línea azul que está en esa gráfica muestra el tipo de cambio que se puede explicar con variables fundamentales solamente. Y esta depreciación que vimos en la moneda de las últimas semanas, donde el peso nuevamente, donde el dólar nuevamente se ubicó por sobre los 800 pesos, se debería en parte a toda esta discusión que tuvimos sobre los posibles retiros de fondos de pensiones. Dado que estos retiros no se aprobaron, es posible que durante el día de hoy y en los próximos días veamos ciertas presiones a la apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, a mediano plazo hay tres variables fundamentales que van a estar incidiendo en la moneda y que es muy difícil todavía aventurar la dirección. Lo primero es la incertidumbre política interna. Tenemos la situación de la discusión constituyente, que ciertamente hasta que no esté cerrado este proceso va a seguir generando niveles de incertidumbre que afectan el precio de los activos locales. Lo segundo son las condiciones financieras locales, globales. La Fed está subiendo la tasa, como les mencionaba, las tasas de interés de largo plazo han subido con mucha fuerza y eso genera un estrechamiento de las condiciones financieras globales y eso también genera un fortalecimiento del dólar a nivel global. Por lo tanto, eso tiene como repercusión un debilitamiento del peso o una depreciación del tipo de cambio y eso seguramente lo vamos a empezar a vivir con mayor fuerza de aquí en adelante. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza depreciatoria para nuestra moneda. Y por último, está la evolución del precio del cobre. Hasta ahora el precio del cobre ha seguido sorprendiendo al alza. Hace ya un tiempo se esperaba que el precio del cobre fuera convergiendo a niveles más sostenibles con sus fundamentales de largo plazo, pero lo cierto es que el precio del cobre se ha mantenido bastante elevado y ha sorprendido al alza. Si es que efectivamente se produce una moderación del precio del cobre, sobre todo dada la situación de la economía china que está enfrentando este brote de COVID, podríamos ver también una fuerza depreciatoria de la moneda por este lado. Así que hay una serie de factores que apuntan más bien a una depreciación de la moneda, pero también está el hecho de que por no haberse aprobado los retiros, un nuevo retiro de fondos de pensiones, va a existir algo de mayor apetito por los activos locales y eso también podría fortalecer a la moneda. Así que estamos viendo aquí que van a estar operando fuerzas contrapuestas
con una cierta predominancia de los factores depreciativos a la moneda. Lo segundo es la evolución de las tasas de interés. Las tasas de interés de largo plazo subieron con mucha fuerza el año pasado, sobre todo luego de los retiros de los fondos de pensiones, y se han tendido a estabilizar y cayeron de manera muy fuerte hacia fines hacia algunas semanas atrás, hacia fines de marzo, justamente cuando el Banco Central comunicó un tono, entre comillas, más dovish para su política monetaria. Yendo ahora a lo que ocurre con la inflación, en marzo nos sorprendió con una fuerte alza del IPC, estuvo muy por sobre lo que esperaba el mercado y también sobre nuestras propias proyecciones internas. Este dato de 1,9% es uno de los mayores registros inflacionarios que hemos tenido en mucho tiempo, muy impulsado por lo que pasó con los precios de los alimentos. Esto, si bien no refleja completamente los efectos de la guerra, algo captura ya los efectos de las alzas de los precios internacionales de los granos. Con esto, la inflación anual se ubicó por sobre el 9%, la inflación subyacente, medida ya sea por el IPC sin alimentos y energía o por el IPC que excluye los elementos más volátiles, también subió con fuerza y se ubica en torno al 8%, que son cifras no vistas en mucho tiempo. En los próximos meses, la inflación va a seguir impulsada por los precios de los alimentos. Ahí vemos cómo los precios internacionales de la FAO, los precios hasta ahora, no lo que se especula pudiera ocurrir hacia adelante, los precios ya observados hasta ahora van a seguir presionando al alza los precios locales. Es posible que la inflación supere el 10% ya en el registro de mayo, quizás, y con mayor probabilidad en el registro de junio. Nosotros esperamos que la inflación se ubique cerca del 11% en el mes de junio, y luego debiese comenzar un proceso de descenso. El mercado, a través de los seguros de inflación, también está viendo una inflación que va a seguir ascendiendo. Sin embargo, el punto más alto, de acuerdo con los precios de mercado, ocurriría después, aproximadamente en agosto, donde la inflación podría incluso superar el 12%, y luego descendería también a un ritmo importante. ¿Qué cosas van a estar llevando a la baja la inflación? Bueno, fundamentalmente el hecho de que eventualmente se va a producir algún tipo de resolución en el conflicto en Ucrania, que va a permitir un descenso de los precios globales de alimentos y también del precio del petróleo. Y junto a ello, en el caso de nuestra economía, el hecho de que la economía va a estar bastante más debilitada, parte del ajuste macro que se requiere justamente para que la inflación converja, y ese debilitamiento de la actividad va a restar presiones que van a permitir entonces que la inflación vaya descendiendo y convergiendo hacia el 3%. Ahora, de todas maneras, vamos a cerrar el año con una inflación elevada, en torno al 8, 8,5%, y la meta del 3% se va a lograr recién hacia el año 2024. Durante el año 2023 vamos a seguir teniendo inflaciones relativamente elevadas, alejadas de la meta, pero hacia el año 2024 podríamos ya aproximarnos hacia el 3%, que es justamente la meta del Banco Central. En este contexto, es probable que el Consejo vuelva a subir su tasa de interés en la reunión que viene, a comienzos de mayo, después del IPOM que ellos publicaron, con un tono bastante más dovish, o sea, un tono bastante más suave para las subidas de tasa. El mercado tendió a pensar que las subidas podían ser menos intensas. Sin embargo, dada la sorpresa inflacionaria de marzo y dado lo que se espera que pueda ocurrir con la inflación en los próximos meses, lo más probable es que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de manera relativamente intensa, por lo menos en la próxima reunión, en la de mayo. Nosotros estamos esperando que suban entre 100 y 150 puntos base. El mercado espera algo menos en la reunión de mayo, pero después espera nuevamente una subida en la reunión de junio. Y luego entraríamos en una fase de estabilidad para la tasa de política monetaria, y conforme la inflación desciende y se produce esta desaceleración de la actividad local, pensamos que el Banco Central va a tener espacio para reducir su tasa de interés de manera más rápida de lo que tiene considerado el mercado hoy día. Nosotros pensamos que ya a fines de este año el Banco Central podría estar reduciendo su tasa de política monetaria y hacerlo de manera bastante más intensa durante el próximo año, en la medida que haya una dirección clara de la inflación hacia la baja y donde la actividad económica a nivel local efectivamente se haya alineado con la tendencia de largo plazo de la economía.
Esto es lo que tenía para comentarles en el día de hoy y quedo abierto a preguntas que ustedes tengan. Bien. Muchas gracias, Claudia. Han llegado varias preguntas. Vamos a ir viendo, vamos a ir agrupando por temas y tratando de responder la mayor cantidad posible. La primera de ellas es sobre el escenario internacional. Menciona que hace unos minutos salió el informe del Fondo Monetario Internacional del panorama económico mundial y revisó a la baja en 0,8 puntos porcentuales su pronóstico para el crecimiento mundial, básicamente por el impacto de la guerra en Ucrania. Entonces la pregunta es, si la guerra continúa hasta fin de año, en su opinión, ¿cuánto más hacia la baja puede ser esta revisión en crecimiento? Bueno, las proyecciones del Fondo Monetario se alinean un poco a lo que ya nos había anticipado la OCDE. La OCDE recortó un poco más las proyecciones hasta un punto. Las proyecciones de la OCDE son para los países de la OCDE, que cubren gran parte del PIB mundial, pero no es completamente la economía global. Lo mismo las proyecciones del Banco Mundial. Así que en general los distintos organismos están estimando que el mundo va a tener un impacto a la baja de aproximadamente 0,8 o un punto porcentual. Es difícil juzgar cuál es el supuesto explícito o implícito respecto de la duración de la guerra, pero probablemente estos organismos están pensando que el conflicto se resuelve antes del segundo semestre. ¿Sí? Yo creo que la mayor parte de los organismos no están considerando un conflicto que se extienda mucho más allá del segundo semestre. Ahora bien, por las características de esta nueva fase de la guerra a la cual estamos entrando hoy día, probablemente los impactos económicos van a ser bastante menores que los impactos económicos que vimos en la primera fase de la guerra. En la primera fase de la guerra hubo dos tipos de impactos. Uno que se produjo por el ataque masivo a toda Ucrania, vimos bombardeos en general en distintos puntos de ese país que generaron dislocaciones en las rutas comerciales y en las cadenas logísticas que dificultaron mucho las exportaciones de grano, y a eso se agregaron las medidas más intensas de sanciones que impusieron los países occidentales contra Rusia. Esas medidas ya están en operación y es difícil que pueda haber medidas duras mucho más intensas. Está la duda, obviamente, de qué pueda ocurrir con las importaciones de petróleo y de gas desde Rusia, pero por ahora eso no es parte del escenario y por lo tanto las medidas más intensas que pudieran ocurrir en la segunda parte del año, el segundo semestre, no se ven. También la intensidad del conflicto no se ve más bien un conflicto acotado a la parte este de Ucrania, no una guerra generalizada en ese país. Por lo tanto, si el conflicto se extendiera, va a ser un conflicto bastante más focalizado, bastante más localizado, más similar a lo que vimos desde el año 2014 en adelante, cuando se produjo este movimiento separatista en la región del Donbass, y por lo tanto, aun cuando la guerra se prolongue por más tiempo, los impactos adicionales sobre la economía global debiesen ser menores. Por lo tanto, en resumen, una estimación de una caída de un punto respecto al escenario base, que lo que están estimando hoy día los organismos internacionales debiese ser, independiente de que el conflicto se prolongue más allá. Una situación distinta es que si es el conflicto a escala. Esa es otra discusión. Todavía existe un riesgo bajo, pero hay temor en algunos países fronterizos con Rusia, en la parte norte, Finlandia, otros países que hoy día han dado señales de estar dispuestos a ingresar a la OTAN, cosa que no habían manifestado anteriormente, y hay cierta preocupación por ese lado. Ese es un segundo tema, hoy día tiene una probabilidad baja ocurrencia, pero sí es un factor de riesgo, que no es una prolongación del conflicto en Ucrania, sino que es más bien una escalación del conflicto actual. Perfecto. Siguiendo con otra pregunta en el ámbito internacional, ¿qué podría pasar con los commodities en general? En particular el petróleo y los precios de la energía, y también, parte relacionado, de qué manera podría afectar la política monetaria de la Fed a la economía interna. Bueno, los precios de las materias primas han estado afectados por condiciones de demanda favorables hasta ahora, condiciones de oferta muy restrictivas, tanto por las dislocaciones de
de las cadenas globales, como en el caso del petróleo por las políticas de la OPEP. Y a esto se le agrega en el caso del petróleo las posibles sanciones y lo que está ocurriendo con el conflicto en Ucrania. Los precios de las materias primas, de todas maneras, tienen algún componente financiero. Cuando se inyectó liquidez en respuesta a la crisis financiera hace más de 10 años atrás, y ahora en lo más reciente, en respuesta al COVID, parte de esa liquidez se trasladó a las materias primas. Así que parte de las alzas de precio que hemos visto obedece a esta abundante liquidez. Por lo tanto, una vez que se retire la liquidez, cuando la Fed empiece a reducir su hoja de balance e intensifique sus alzas de tasa, podríamos ver una cierta corrección de los precios de las materias primas, incluyendo el precio del cobre. Eso es parte de lo que podría ocurrir. Lo otro que debiese llevar a una normalización de los precios de las materias primas es la resolución del conflicto. Y por último está el restablecimiento de las cadenas logísticas. Como veíamos en la gráfica durante la presentación, los índices que reflejan los costos de los fletes ya muestran un cierto retroceso. Ya eso nos habla de una cierta restablecimiento de estas cadenas de valor, y en la medida que eso se siga afianzando, en la medida que no tengamos nuevos brotes de COVID en China, por ejemplo, y que se relajen las medidas de confinamiento que hoy día estamos viendo, y esas rearticulaciones de las cadenas vayan avanzando, pudiésemos tener una mayor oferta en general que ayude a contener los precios y eventualmente a producir un descenso de los precios de las materias primas. Perfecto. Ya yéndose al ámbito local, hay muchas preguntas, bueno, sobre, para primero especificar si de verdad con el rechazo de los retiros ayer, entonces no existiría, la pregunta específica si no sería factible que se ingrese de nuevo un proyecto de este tipo, por lo menos un año más, y cuáles son los impactos principales en los mercados por este rechazo, en términos de tipo de cambio, tasas de interés y en la bolsa, además de los aumentos o no de la TPM. Bueno, es probable que durante el día de hoy veamos una cierta mejora en los mercados, es probable que veamos un descenso en las tasas de interés, que veamos alguna recuperación en la bolsa y que veamos alguna apreciación del tipo de cambio. Esos tres factores debiesen ocurrir porque es probable que hasta ayer los precios de mercado hayan incorporado la probabilidad, aunque no hubiera sido 100%, pero la probabilidad de que sí se hubiera aprobado el quinto retiro. En la medida que los mercados ya habían incorporado alguna fracción, alguna probabilidad de que esto sí se materializara en los precios, el hecho de que hoy día sepamos que no va a ocurrir va a generar correcciones donde, como les digo, la bolsa debiese subir, las tasas de interés debiesen bajar en el margen a distintos plazos y también pudiésemos ver una apreciación del tipo de cambio. Formalmente, no existe posibilidad de que ingrese un nuevo proyecto a discusión a la Cámara de Diputados para retiros de fondos de pensiones por un año. Al Senado tampoco puede ingresar un proyecto porque el Senado fue el que rechazó la moción del cuarto retiro en diciembre del año pasado. En el caso del Senado habría que esperar hasta diciembre para ingresar un proyecto, y en el caso de la Cámara habría que esperar hasta abril del próximo año. En el intertanto, y eso fue muy claro en los planteamientos del gobierno anoche en el Congreso, va a ingresar una reforma de pensiones que se tiene que estructurar, se tiene que articular, y en la medida que se alinee políticamente el mundo político detrás de esta reforma de pensiones, debiese ordenarse la discusión sobre los retiros, y eso debiese de alguna manera poner un coto a nuevos posibles retiros. De todas maneras, el escenario político es bastante líquido, como sabemos, por lo tanto es bastante difícil aventurar las cosas que van a ocurrir hacia adelante, pero yo diría que hoy día la probabilidad de que tengamos un nuevo retiro, por lo menos en el corto plazo, es muy baja, y por lo tanto eso debiese generar bastante menos volatilidad en los mercados respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Y en el día de hoy particularmente debiésemos ver correcciones importantes en los precios. Perfecto, justamente en precios, las preguntas que siguen es cuáles serían los fundamentos para estimar que la inflación decaerá a partir de mediados o agosto del 2022. Bueno, la inflación va a seguir subiendo en lo más reciente por
los precios de los alimentos fundamentalmente. Nosotros sabemos que durante abril, por ejemplo, vamos a seguir viendo alza en los precios de alimentos y es posible que esto se traslade a mayo. De ahí en adelante va a depender mucho de lo que ocurra con la guerra, dependiendo de si el conflicto tiene una resolución más temprana, podríamos ver descenso de los precios que quiten presión en los precios locales ya a partir de junio. En caso de persistir la guerra, no vamos a ver un relajamiento de las presiones inflacionarias. A eso hay que agregar dos factores adicionales. Por un lado, tenemos la persistencia inflacionaria habitual. En Chile, muchos de los precios están indexados a inflación pasada, por lo tanto, cuando vemos aceleraciones de inflación, eso se termina traspasando a otros precios que no están siendo directamente afectados por algún tipo de shock. Lo vimos en el caso de la educación, en el IPC de marzo, los ítems relacionados con la educación subieron muy fuertemente porque la inflación cerró el año 2021 muy arriba, y eso podría verse reflejado en algunos precios también en los próximos meses. Y a esto se agrega lo que ocurre con el precio de los combustibles en el país. En Chile tenemos un mecanismo que evita alzas muy significativas, el MEPCO, pero no evita que no se traspasen los precios al final del día. Entonces, lo que está haciendo el MEPCO hoy día es evitar que tengamos alzas muy fuertes de los precios de la gasolina, y hace que estas alzas se vayan esparciendo durante el tiempo. En la medida que el precio del petróleo se mantenga elevado, lo que va a ocurrir es que el MEPCO va a ir haciendo que estos precios se vayan traspasando lentamente, pero se vayan traspasando de manera sistemática a la inflación. Y eso va a generar, por lo tanto, esta persistencia inflacionaria. Nosotros en nuestro escenario, cuando decimos que la inflación a partir de julio, agosto debiese empezar a retroceder, estamos asumiendo que los precios de las materias primas en ese momento también empiezan a retroceder, y también asumimos que la desaceleración que ya estamos viendo en la actividad local empieza a generar las condiciones para que los traspasos de costos sean menos intensos hacia precios finales, que es algo que sí vimos con mucha claridad el año pasado, donde alzas de costos se traspasaban a precios finales porque la demanda era muy bollante, pero en la medida que esta demanda esté más estrecha de aquí en adelante, las posibilidades de hacer traspasos de precios van a ser más limitadas, y eso debiese contener, por lo tanto, los precios durante el segundo semestre. Ya para ir finalizando, otra pregunta sobre la actividad es cuáles son algunas perspectivas de los niveles de inversión y si la bajada de la actividad económica privada se compensa en alguna medida con la inversión del Estado. Bueno, la inversión en Chile enfrenta varios desafíos. El año pasado tuvimos una recuperación importante de la inversión, sobre todo el componente de maquinaria y equipos. Es el componente más volátil de la inversión, que se recuperó con bastante fuerza después de haber caído muy fuerte el año 2020. La recuperación que vimos el año pasado en este componente básicamente está relacionada con la recomposición de material depreciado. Durante la pandemia se depreció material que se recompuso durante fines del año pasado. Pero de aquí en adelante lo clave son los nuevos proyectos de inversión. Y ahí, por ahora, no vemos el avance todavía de grandes proyectos. Siempre hay proyectos en carpeta importantes en el área minera, en el área energética. Hay algunos proyectos que sí están avanzando, pero no vemos grandes nuevos proyectos apareciendo en el horizonte. Y esto en un escenario donde todavía tenemos, como les comentaba, bastante incertidumbre por el proceso político interno. Todavía no están definidas las reglas del juego de largo plazo sobre las cuales va a operar la inversión. Y una vez que esas reglas del juego no estén del todo claras, es difícil que puedan avanzar grandes proyectos. Así que una vez que la incertidumbre se vaya acotando, vamos a ver la posibilidad de que se vayan reactivando proyectos. Y lo otro es que, bueno, las condiciones financieras hoy día son más restrictivas, tanto por lo que está haciendo el Banco Central en Chile, como por las condiciones financieras globales. Eso también dificulta un poco el avance de la inversión. Este año, por lo tanto, vamos a ver una inversión relativamente lenta. La base de comparación es alta por la recuperación que hubo el año pasado. Nosotros estábamos estimando que va a haber una caída de la inversión año contra año. El Banco Central también en su último IPOM prevé que va a haber una caída año contra año. La inversión pública puede colaborar, pero la inversión pública es solo un quinto de la inversión total, así que puede ayudar en el margen, pero el motor de la inversión sigue siendo lo que ocurra desde el mundo privado, así que es clave que
sea ahí donde se puedan destrabar proyectos y puedan avanzar proyectos. El ministro Marcel y el gobierno, en su plan de Chile Apoya, que lanzó hace un par de semanas, una de las medidas que tiene es justamente reforzar la parte de inversión pública. Hoy día se abrió un fondo para que sean los gobiernos regionales que postulen a proyectos. No hay proyectos definidos en el programa de gobierno, en el plan de gobierno que se anunció. Simplemente lo que se anunció es un fondo que permite a los gobiernos regionales acceder a recursos, y justamente hoy día se abrieron esos fondos para que los gobiernos regionales vayan concursando. Así que tampoco es una inversión que va a avanzar tan rápido este año. Ya estamos entrando al segundo trimestre, por lo tanto tampoco es posible que, es poco probable que la inversión pública pueda avanzar muy rápido en la primera parte del año, y recién en la segunda parte del año podríamos ver algo más de dinamismo por ese lado. Muchas gracias, Claudia. Bueno, hemos tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Muchas gracias, recibimos una gran cantidad de ellas. Les recuerdo que si les gustaría volver a revisar esta charla, pueden ingresar al canal de YouTube de Banco Santander. Además, les recuerdo que todos los meses se presentará una exposición con el informe de panorama económico. Nuevamente, agradezco su presencia y les deseo que tengan un excelente día.